Bueno, pues estamos aquí un jueves más en Viviendo del Cuento y hoy nos va a acompañar la fabulosa Io de Ilustrando Dudas y, y además también estará como siempre pues Manoli y Eva. Hola. Por ahí. Y nada, hemos invitado a Io porque, bueno, aparte de tener esta maravillosa web que yo creo que es como algo fundamental para los castellano parlantes, como queramos decirlo, Sí. en el mundo de la ilustración. Ella además da cursos, ¿no? Formaciones y tal, y hoy creo que nos quiere hablar sobre la gestión emocional y la creatividad, un poco sobre las dos cosas. Bueno, es que ya juntar gestión y emocional es como una Claro. cosa que impacta, ¿eh? Yo te lo digo. Ya, explota el cerebro. Yo sí, no sí, sé sí. qué va a salir de aquí, qué confesiones van a salir de aquí hoy. Ah, amiga, ya veremos. Así que creo que te vamos a dar un poco la batuta y... Vamos a entrar siendo unas ilustradoras y acabaremos el programa siendo otras. Ay, ojalá, y ojalá que... Uy, sí. Que cómo me gusta esa frase, oye. Bueno, pues básicamente el programa va a consistir en que os cuente básicamente por qué los ilustradores en el 99,9 de los casos, 99,9 no, de los casos no, de por ciento de los casos, 99,9% de los casos somos nuestros peores enemigos, ¿vale? O sea, ¿qué parte de responsabilidad tenemos en el proceso de lanzarnos como profesionales? Más, sobre todo en la parte de no lanzarnos, que en la de lanzarnos. ¿Vale? Exacto. Sí, es una cosa que he ido descubriendo a lo largo del tiempo que llevo dedicada a ayudar a los ilustradores que empiezan a, pues eso, a entrar en el mercado laboral y a dedicarse a la ilustración profesional. Como tengo un curso en el que hago, digamos, un seguimiento durante unos 2 meses para ayudar a los ilustradores a crear su portafolio, desarrollar su trabajo, etcétera. Claro, al hablar todas las semanas, al hacer una asesoría en la que primero ellos me tienen que contar un montón de cosas de sí mismos, pues he ido detectando que hay un montón de barreras y de cuestiones de las que nadie nos habla y que son fundamentales entender para poder hacer este recorrido de una manera fluida y sobre todo sin sufrir, porque es que sufrimos mucho. Sí. Yo no sé si vosotras os sentís identificadas con esto, claro. Además, ¿crees que es un patrón que se repite, ¿no? En la gente. Sí, totalmente. Sí, pero porque al final, digamos que las personas creativas somos personas con bastante sensibilidad. Sí. Eso quiere decir que sentimos muy fuerte y por tanto, pues claro, luego la gestión de esas emociones, si no la hacemos, si no sabemos cómo, digamos, resolver nuestros estados de ánimo y nuestras emociones, pues se nos enquistan y nos hacen daño y nos generan movidas por dentro que no nos permiten avanzar. Y al ser tan solitario, ¿no? Un trabajo tan solitario también Claro. Eso influye para que se cueza ahí todo lo mejor de la mente. Total, sí. Entonces, he pensado en hablar de como de las 1, 2, 3, 4, 5 y 6, sobre todo son 5, ¿vale? Pero de las 6 como mayores causas de pues eso, ¿no? De trabas, de barreras, de cuestiones que nos hacen ser nuestros peores enemigos. Muchas de las cosas, es muy curioso porque cuando empiezo a hablar de estos temas, y por eso, y siento que es el tema más importante del que hay que hablar, porque si tú no sabes esto, da igual cuánto aprendas sobre cómo hacer el portafolio, sobre cómo llamar la atención de los clientes, que siempre van a haber cosas que te cuesten hacer y no vas a saber por qué. Entonces, yo en mis cursos siempre empiezo hablando de esto. Y el primer tema es entender la creatividad, porque nadie nos habla de esto y realmente es la herramienta con la que generamos aquello por lo que nos pagan. Sí. O sea, es una herramienta tan fundamental y siempre ha sido un misterio, ¿verdad? Entonces, hay una cosa que se llama gestión de la creatividad, que es simplemente entender qué es la creatividad y aprender cómo funciona, cómo la podemos trabajar, porque al final
se tiene que convertir en nuestra mejor amiga, no en nuestra enemiga y que nos genere bloqueos e historias porque no aparece cuando necesitamos, porque no la tenemos entrenada, etcétera, etcétera, ¿vale? No sé si vosotras, por ejemplo, habéis leído algo sobre estos temas alguna vez. Pues no. ¿Os he pillado? No, porque no pasa nada. creo que me ha dado tanto miedo siempre adentrarme en estas cosas. Sí, que mejor no. Que era como, paso así como que miro de reojo, ¿sabes? Por eso me parece muy, muy interesante que ofrezcas una formación en ese sentido, porque creo que como que nos da un poco de miedo a asomarnos al abismo. Claro, pero en realidad es un tema sobre el que no deberíamos tener miedo. O sea, hemos convivido con él toda la vida. Lo que pasa que como ha sido en modo hobby, exacto, hemos dejado como que salga a placer, ¿no? Sí. En plan, cuando ha querido y tal. Entonces no nos hemos tenido que plantear nada. Pero cuando nos piden un encargo y tenemos que entregarlo para tal día, más te vale que la creatividad sea tu mejor amiga y que sepas cómo potenciarla, cómo entrenarla, cómo manejarla un poco para que te ayude, no para que te dificulte, ¿no? Claro, porque a veces pensamos esto de que la inspiración va a llegar así de forma divina. No, la creatividad hay que trabajarla, ¿no? Totalmente, es que es un músculo más. Es que es un músculo y si lo ves así, se entiende muy, muy bien y te das cuenta de lo fundamental que es hacer ciertos ejercicios y ciertos trabajos que mantengan nuestra cabeza y nuestra mente creativa conectadas, ¿no? Entonces, yo recomiendo, la cosa más sencilla es leer sobre estos temas y ver vídeos, ¿vale? Yo comparto, por ejemplo, hay TED Talks que hablan de estos temas, que también os puedo pasar los links, y hay una charla que es magistral de John Cleese. Ay, que es, perdona, ¿vas sí. a hablar de la creatividad en las escuelas? Y esa es de Ken Robinson, ¿no? Ah, vale. Se me ha ido. Esa es otra, pero claro, pero también es muy, muy importante porque, a ver, la charla que tú dices habla, porque es de Sir Ken Robinson. Es sí. este hombre es verdad. que ha investigado muchísimo sobre el tema de la creatividad y cómo los sistemas educativos occidentales, aunque casi todos en el mundo, han extirpado la creatividad a los niños porque lo que convenía, porque digamos que nuestros sistemas educativos están basados en un modelo que lo que buscaba era generar trabajadores para la época industrial. Exacto. ¿Vale? Claro, en cambio ahora vivimos en un momento en el que la creatividad es clave. O sea, los trabajos que mejor se van a pagar son aquellos que sean creativos, de innovación, de tener ideas originales, de solucionar problemas. Porque lo demás lo pueden hacer las máquinas. Claro. Así que nuestro trabajo cada vez va a tener más valor, aparte de que nuestro mundo cada día es más visual. O sea que hay que estar motivados y pensar que, aunque es verdad que cada vez somos más en el mundo, ¿vale? Pero también es verdad que cada vez hay más necesidad de ilustradores en el mundo y con el supermapa ese de mercados os demuestro que hay 1000 sitios en los que trabajar. O sea que es que no, ¿sabes? No hay que pensar que no tenemos la oportunidad de vivir de esto, ¿vale? Entonces, lo de decir Ken Robinson por un lado, pero la charla de la que os iba a hablar es la de John Cleese, que es, pues es un creativo, es uno de los Monty Python, es británico y es pues guionista y director y actor y ha hecho Fawlty Towers y ha participado en un montón de pelis y de todo, y el tío es un crack y además es que tienen un tipo de humor muy loco, ¿no? Entonces es una charla en la que le pedían que por favor explicara cómo funciona la creatividad y básicamente la charla te explica cómo no se sabe qué leches es la creatividad, ni de dónde sale ni cómo funciona, pero él da las pautas que bajo su experiencia le han ayudado a ser más creativo. ¿Vale? Entonces es súper interesante porque cuenta cómo la creatividad es básicamente un estado mental o un modo de la mente, ¿vale? Digamos que los seres humanos funcionamos con dos modos, modo abierto y modo cerrado. El modo cerrado es el modo ejecución, resolver problemas, quitarnos cosas de en medio, avanzar. En cambio, el modo abierto es el modo juguetón, explorador, el de asociar ideas que en un principio no tienen nada que ver entre sí, el de jugar, el de niño, ¿vale? Es ese modo. Entonces, ¿qué pasa?
que muchas veces cuando decidimos que la ilustración se va a convertir en nuestro trabajo y tenemos un montón de tareas de modo cerrado, ejecución, solucionar, tengo que, portafolio, no sé qué, no sé cuánto, y luego cuando te sientas y quieres ponerte a crear algo dices, oh Dios mío, estoy bloqueado, ¿no? O sea, no me sale nada. ¿Por qué? Porque estás intentando pasar de ese modo abierto a ese modo cerrado de forma muy rápida sin nada más haberte entrenado o entender cómo funciona. Se necesita una transición. Necesitas, digamos que para estar en el modo abierto hace falta un espacio y un tiempo y sí, digamos, introducirte de alguna manera. Y hay como técnicas, recursos, métodos. Por ejemplo, John Cleese dice que lo mejor es el humor. Es ver cosas de humor, chistes, hablar, decir bromas, o también, claro, dibujar o hacer cosas que te gusten, pero en plan experimentación. Porque, claro, una de las cosas que dice es que cuando estás en modo abierto no puedes juzgar. Y nosotros solemos, sobre todo las personas así muy autoexigentes y demás, solemos tener un juez terrible señalándonos con el dedo diciendo lo mierdas que somos mientras estamos intentando crear algo y es horrible. Sí, es terrible. Claro, entonces a ese juez hay que acallarlo durante un rato mientras creemos. Entonces, claro, para todo eso existen pues fórmulas, ¿no? Entonces, simplemente saber que existe todo esto ya como que de repente se te ilumina la mente y dices, ostras, es que ya entiendo muchas cosas. Sí, porque a veces piensas, la creatividad es algo arbitrario, así que como que aleatorio, no se puede controlar, viene cuando quiere, y cuando sabes que realmente es una cosa que puedes gestionar, es como, wow, espera, esto es otra cosa. Claro, totalmente. De hecho, no sé si habéis escuchado alguna vez que el mayor músculo de la creatividad es el del pensamiento lateral. El pensamiento lateral es el que nos permite plantear muchas soluciones para un mismo problema. Ejemplo, que a lo mejor te digan vamos a cenar en tal sitio y que tú pienses en 5 maneras de llegar hasta allí en vez de en una, ¿vale? O que a lo mejor hay un juego muy divertido de creatividad, porque además es que hay 1000 juegos de creatividad para potenciar todo esto. A mí me hicieron uno una vez que era de que me dieron un zapato y éramos un grupo de gente y cada uno teníamos que decir como una cosa que podría ser el zapato. Entonces alguien empieza y dice, pues una maceta, otro continúa y dice, pues un teléfono móvil, otro continúa y dice, pues un objeto arrojadizo, pues otro lo coge y dice, pues un vaso para beber agua. Y así es como que vas jugando a pensar en diferentes opciones, ¿no? Y luego esto, ¿cómo te lo puedes llevar a tu trabajo? Pues, por ejemplo, no sé, me vais a tener que decir, si cuento esto me vais a tener que decir vosotras cómo lo hacéis, ¿vale? A ver, vosotras, por ejemplo, cuando os surge un encargo o pensáis en una ilustración, ¿pensáis en varias alternativas? Es decir, ¿hacéis dibujitos pequeñitos planteando muchas opciones y luego ya a partir de ahí empezáis a pulir 2 o 3 de eso y vais destilando como la mejor idea? ¿O se os ocurre una sola imagen, la plasmáis y luego como que la pulís borrando y sobredibujando sobre ese boceto? ¿Cómo lo soléis hacer? Chicas. A ver, yo me voy a mojar. Yo soy... Venga. Estoy súper desentrenada y siempre parto de una idea y a partir de ahí voy modificando. Creo realmente que es mejor, tal como lo estás planteando, es mejor pensar en diferentes escenas o diferentes planteamientos de composición, por ejemplo, a la hora de hacer una ilustración. Claro. Y luego a partir de ahí hacer una selección. A mí, bueno, claro, perdón. No, perdona. A mí lo que me pasa es que a lo mejor planteo diferentes opciones, pero luego al final vengo a la primera normalmente, no sé por qué. A lo mejor casi siempre la primera es como la más brillante, el resto son... Bueno, eso también es porque te enamoras un poquito de la... O también puede ser que sea la mejor, ¿eh? Es que también depende mucho de cómo de entrenada esté tu mente y cuántos conocimientos tengas, porque llega un momento en el que si estás muy entrenada, digamos que todo ese proceso que harías al principio sobre papel ya lo haces mentalmente, ¿no? Pero sí que es verdad que una cosa que se enseña en Estados Unidos, esto es top secret, información megabit, ¿vale? En serio, esto es algo que yo descubrí en un taller que hice con un ilustrador y con una pareja, que son pareja, y que ella es directora de arte de revistas y él es ilustrador, los dos americanos, y ambos dan clases en Estados Unidos. Y me explicaron
me decían, pero ¿cómo? ¿Vosotros no destiláis ideas? ¿No tenéis un método para destilar las mejores ideas? Y yo decía, ¿eso qué es? A mí, a nosotros nos han enseñado que tú, a ti lo que se te ocurra, tú lo dibujas, luego lo pules así un poquito y fuera, tirando. Me decían, pues vaya mierda, en pinchar un palo te va a salir. Porque además te quedas siempre en tu zona de confort. Claro. Si lo piensas. Y no sales, no te expones a planteamientos que no se te ocurren así de primeras, ¿no? Entonces ellos tienen una técnica que se llama la técnica de las miniaturas, que es hacer esto de... Tú piensas en una imagen que quieres hacer, que se te ocurre ya con una primera composición, pues claro, pero te fuerzas a hacer 8, o sea, varias pequeñitas, bocetitos, pero súper pequeños para no liarte con detalles. Y de ahí eliges 2 o 3 y esas 3 las vuelves a desarrollar puliéndolas o buscando alternativas con varias miniaturas también. Y ya finalmente de esa segunda fase sacas, pues dependiendo, ¿no? Si es para ti, pues una opción, la que más te guste y ya la pules del todo, o si es para un encargo, pues sacas las 2 o 3 ideas mejores y ya pules la parte de composición, ¿vale? Y claro, es que es otro nivel, de repente pegas un salto cualitativo porque has hecho como un destilado en 3 fases. Claro. Qué guay. Es brutal, claro, sí. Y yo diciendo, madre mía, es que estamos en Estamos en el Pleistoceno. Sí. Sí, por eso yo me he centrado mucho, como ya sabes, bueno, no sé si lo sabéis, pero yo vivo viajando y como lo trabajo casi todo por internet, pues me voy por aquí y por allá y cuando voy a los sitios intento investigar cómo es la educación y la formación en ilustración. Y entonces pues he recorrido Reino Unido y Estados Unidos un poco y he podido visitar escuelas y acudir como oyente a algunas clases, he estudiado los programas, he visto cuánto dura la formación y claro, es para flipar. Hay muchas diferencias, ¿verdad? Muchas. Entre países, quiero decir. Totalmente, sí. Bueno, sobre todo entre Europa, Reino Unido y Estados Unidos, con España, seguro. Y luego con el resto del mundo, la verdad es que el resto del mundo también va un poco por detrás. En Asia, en Latinoamérica y en África, pues obviamente, digamos que los más avanzados están en Estados Unidos y Reino Unido, ¿vale? Pero bueno, no nos liemos, que son muchas cositas, entonces os recomiendo que intentéis tratar este tema y acercaros porque es muy bonito, porque si conseguís incorporar estos recursos y herramientas vais a flipar en colorines, o sea, os vais a morir de gusto. Es en serio, os vais a divertir muchísimo más con vuestro trabajo y vais a ganar mucho en calidad, ¿vale? Luego, el tema de miedos, inseguridades y presiones. Chan, 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 chan. Ay. Sí, es que estos temas... Estos son nuestros demonios. Sí. Los demonios y las trampas, porque además nos hacemos muchas trampas, ¿vale? Y esto tiene mucho que ver con el hecho de que empezamos como hobby y que luego continuamos como trabajo. Voy a empezar comentando esta cuestión, porque es que parece que no tiene importancia, pero tiene muchísima importancia, ¿vale? Cuando empezamos como hobby, ¿cuál es el objetivo principal del dibujo? Pues pasárnoslo bien, ¿no? Pasarlo bien, sí. Claro, y disfrutar y expresarnos y punto, y desahogarnos y ya está. ¿Qué pasa cuando lo queremos convertir en nuestro trabajo? ¿Qué cosas se añaden ahí? ¿Qué inquietudes, qué miedos, qué aparece? Pues, por ejemplo, el hecho de comunicar con la imagen, claro, al ser. Quiero decir, no es como hago un dibujo que sin ningún tipo de tema, sino que ya estás ilustrando, dando luz a un texto, estás acompañando a unas palabras, quiero decir. Se mercantiliza. Claro. Ya no es algo personal, es un intercambio. Ya hay otra cosa. Claro, o sea, totalmente. Y tú por ese intercambio, tú piensas, Dios mío, si me van a pagar por esto, más vale que esté bien hecho. ¿No? Entonces ya te empiezan a entrar todas las rayadas de es que no sé nada, es que técnicamente soy un desastre, es que tengo que formarme, es que tengo que aprender de cómo funciona la profesión, es que no tengo un portafolio, cómo hago un portafolio, como que de repente se incorpora... Me estás leyendo... Has dicho todas las cosas que tengo apuntadas delante mía. Total, si es que son todas las cosas
que nos pasan a todos y bueno, hay gente que tiene la suerte de gestionarlas mejor y gente pues que no tanto y es súper lógico, es súper lógico y algunos nos quedamos trabados en alguna de estas fases, ¿no? En alguna de estas cuestiones y esta es la más habitual, sí. ¿Vale? La de que como no hacemos un cambio de chip entre dibujar por gusto y dibujar por trabajo y no entendemos que el día que tomamos la decisión de que se convierta en nuestro trabajo, por muy largo que sea el recorrido en adelante, el chip va a tener que ser diferente, ¿vale? Porque cuando te sientas a dibujar porque necesitas mejorar, llegar a un nivel técnico y de calidad, de comunicar, de poder comunicar algo interesante y que estéticamente también esté interesante para poder competir con el resto del mundo que se está dedicando a la ilustración y para conseguir clientes. También le metes la presión económica, o sea, es que lo que hagas te tiene que dar de comer, oh Dios mío, ¿sabes? Entonces, claro, todas esas presiones extra provocan que el disfrute se quede como algo secundario e incluso, si somos muy exigentes, que desaparezca, que se nos olvide. Entonces, bueno, esas cosas hay que cuidarlas mucho. Entonces, ¿cómo puedes solucionar eso? Primero, separando el tiempo que dediques a dibujar por gusto, haciendo lo que te dé la gana, divertirte, experimentar las temáticas que tú quieras y tal, dedicando tiempo de ocio y no dejar de dibujar por ocio, pero cuando decidas que te vas a sentar en modo trabajo, pues concentrarte en hacer las cosas que tengas que hacer para avanzar, ¿vale? Porque muchas veces la gente no hace el cambio de chip y hace como una mezcla entre dibujo por gusto y dibujo por trabajo, entonces los temas de las cosas que dibujas no te sirven para el portafolio que necesitas porque no está enfocado a los mercados a los que te tal, ¿sabéis a qué me refiero, verdad? Sí, perfectamente, vamos. Ahora me estás definiendo. Sí. Claro. Entonces, vosotros tardasteis mucho en daros cuenta de, joder, no, es que tengo que separar, o sea, ahora estoy en modo curro. Bueno, yo estoy todavía en el impasse de poder separar. Sí. Muy bien. Es como... Pero ya eres consciente, eso es lo primero y más importante. Sí, sobre todo fui consciente porque como mis jornadas de trabajo se alargaban mucho porque quería hacerlo todo muy bien, el momento de dibujar por placer era como de madrugada y era como, pero vamos a ver, tengo que... O sea, esta fórmula no funciona, no es posible. Claro. Y por ejemplo, también pues eso, el tema del ser súper exigente o de compararte constantemente de una forma como muy poco realista. Quiero decir, tú estás constantemente mirando el trabajo de otras personas y en vez de dar por hecho, que es lo que nos pasa a todos, que esas personas han hecho pues su recorrido vital con unas circunstancias X que no son las tuyas y que han acabado desarrollando ese trabajo que tanto te gusta, pero tú realmente no sabes cuánto han tardado, no sabes cómo lo han conseguido, si ha sido de una forma sana, si es tan fatal, porque muchas veces la autoexigencia lo que provoca es que sí, avancemos muy rápido, pero a costa de nuestra propia salud y la cuestión no es esa, ¿vale? Entonces, todo esto de lo que estamos hablando hoy es precisamente para evitar que nos cueste la salud, ¿vale? Porque hay mucha gente que se queda por el camino por no poder gestionar todo esto que lleva por dentro cuando se está intentando lanzar como ilustrador profesional. Entonces, el autoconocimiento, el preguntarte de dónde viene lo que te pasa, el que yo sé que lo piensas y dices, joder, qué pereza abrir este berenjenal ahora, Dios mío. Pero tú piensas que si no lo abres es peor, sí, porque no, hay gente... No desaparece, eso sigue ahí y tarde o temprano hacerlo. Se convierte en un monstruo. Sí. Es que estaba pensando ahora también es eso, con las redes sociales es como que esto se pone peor aún porque es esto que estás mirando siempre a otros compañeros y al final pues es como que te comparas, ¿no? Sin querer. Claro, pero eso también son trampas. Es que esas son las trampas que yo digo, porque por ejemplo, tú y tus circunstancias vitales son totalmente diferentes a las mías y a las de cualquier otra persona. Por tanto, tú no vas a poder hacer tu recorrido a la misma velocidad ni de la misma manera que yo. ¿Por qué te comparas conmigo? Claro, es que no tiene lógica en realidad. Claro, hay un ejercicio súper interesante para todos estos temas. Por ejemplo, las personas que le damos muchas vueltas a las cosas o que nos hablamos muy mal y que nos machacamos mucho,
hay un ejercicio porque aquí entra mucho la psicología, ¿no? Como ya estáis viendo. Y hay un ejercicio que es de programación neurolingüística, que sé que suena muy técnico y muy raro, pero básicamente la programación neurolingüística dice que el lenguaje, o sea, el cómo nos hablamos, lo que nos decimos, es como nuestra programación de serie. Como cuando te compras un teléfono y viene con unas apps instaladas. Lo que pasa es una mierda de apps. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es hackear el teléfono, encontrar la manera de borrar eso o minimizar esa información e instalar apps mejores. ¿Vale? Ajá. Entonces, el ejercicio del que os quiero hablar, que es muy sencillo y funciona fenomenal, es hacer en una hoja 3 columnas y en la primera columna escribir ¿qué me digo? ¿Vale? Y entonces ahí empezar a escribir como todos los machaques, todas las cosas negativas, todas las cosas que te cuestionas, que te hacen cuestionarte todo el rato. En plan, si necesitáis 5 folios, pues 5 folios, no pasa nada. ¿Vale? Y luego en la columna de en medio tenéis que contraargumentaros. Esa es la manera como de romper esa programación, ¿no? Daros cuenta de que lo que os decís no tiene ningún sentido y que hay una argumentación ahí con peso que desacredita lo que os decís, que son simplemente creencias que lleváis instaladas por la sociedad, por vuestra educación, por vuestra familia, por vuestros miedos propios, lo que sea, ¿vale? Y una vez os habéis contraargumentado, en la tercera columna ponéis ¿qué me voy a decir? Y entonces ahí pensáis en una frase en positivo que os ayude a reprogramaros, ¿vale? Y luego esas frases... Sí, es que es brutal. Entonces, yo os digo que yo lo tuve que hacer porque yo pasé... O sea, yo cuando empecé con Ilustrando Dudas me puse... Porque claro, yo al principio trabajaba para ganar dinero y poder sobrevivir para luego llegar a casa y seguir con Ilustrando Dudas como una loca, claro. ¿Vale? Porque como me flipaba todo esto que estaba descubriendo, pero lo hice de una forma muy poco sana por cómo me han educado, porque yo soy muy autoexigente, porque quiero llegar a todo y soy una feliz de la vida y muy optimista en los tiempos, y es todo mentira. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que llegó un momento que se me juntaron varias cosas. Además, si me está escuchando algún alumno de esa época, que sepa que cuantísimo lo siento, porque es que me pilló en una época que fui muy optimista, me puse mogollón de curro de alumnos en el curso de portafolio que hago, y me dio, o sea, se me juntó que me puse mala, que me tuvieron que operar, que el posoperatorio fue regular y volví a ponerme mala, que tenía una relación larga que no estaba funcionando, que mis padres tenían movidas y no sé qué y no sé cuánto, y al final me explotó todo y yo con una ansiedad que me moría acabé en el hospital día sí día también con ataques súper bestias. Claro, ¿vale? te crea como un combo y en algún momento explota eso. Exacto, o sea, y tu cuerpo te está pegando gritos constantemente de no lo hagas así, para, frena, tal, no sé qué, y hasta que no acabas en el hospital, pues, y claro, eso no puede ser, tenemos que escucharnos y conocernos un poquito más y pillar esas cosas antes. Claro, la gente se piensa que el autoconocimiento y el mirarse y el intentar trabajarse es porque tengas algún fallo o que estés enfermo o algo así, y para nada. Hay que plantearlo como lo de ir al gimnasio y hacer deporte, ¿vale? Es para que nuestro cuerpo esté bien y para que nuestra mente esté bien, ¿vale? Entonces, es eso. Lo que pasa es que si aprietas mucho en muchos sentidos y no gestionas, pues al final lo que decíamos, se acumula y tal. Entonces, claro, empezar... Claro, y es otra, lo que siempre a mí me gusta repetir, que es que luego recuperar todo aquello. O sea, no creas que cuando has tocado fondo o cuando estás tan mal, o sea, tienes que recuperar, volver a gestionar mentalmente, pero también físicamente, porque hasta tu deterioro se hace en físico, o sea, totalmente. Te influye. Entonces, no pensemos que por estar apretando a lo mejor un verano, 3 meses, un año, no pasa nada, porque tal, no. O sea, de verdad que el cuerpo te la guarda y te la devuelve. Sí, seguro. Entonces, seguro que os sentís identificadas, insomnio, problemas de estómago, cosas de ese tipo. Es que yo creo que lo sufrimos todos. Sí. Migrañas, tensión muscular perpetua, forever.
Sí, o por ejemplo, falta de concentración, el no ser capaz de estar a una cosa a la vez, o sea, que tu cerebro esté divagando todo el rato y no ser capaz de ponerte y focalizarte en algo, todas esas cosas. Claro, esas son señales que deberías de que sean como alarmas, o sea, pero brillantes en tu cara, en plan de, oye, mira, que la cosa no funciona, o sea, de verdad, para. Y yo recuerdo que en esos casos aún empujaba más. O sea, yo también. Era como, eso, pues yo aún puedo más y yo aún tengo que hacer. Es que te entiendo porque es que yo el verano pasado tuve una catarsis de la vida y tuve que dejar de dibujar porque fue eso. O sea, vino una ambulancia hasta mi casa y se me llevó al hospital por un ataque de pánico brutal. O sea, brutal. Y eso, antes que me habían dado bajones de tensión, pasé 2 semanas metida viviendo en el cuarto de baño. O sea, no escuchabas, no querías escuchar a tu cuerpo porque para ti era más importante tus objetivos, ¿verdad? Porque tú llevabas la programación de no, es que yo esto lo tengo que sacar a toda costa. Y aquí quiero hablar de una de las mayores trampas que nos hacemos y que tiene mucho que ver con cómo la sociedad ve el tema de querer dedicarnos a algo creativo, ¿vale? Porque parece como que cuando tomamos por fin la decisión de no, yo me quiero dedicar a esto y quiero apostar por esto. La trampa consiste en lo siguiente, como normalmente nuestro entorno no lo acepta bien, nosotros decidimos ponernos en modo de sí, pues ahora ya verás, te voy a demostrar cómo sí, ¿vale? Sí. Y entonces esa es la trampa. ¿Por qué? Porque no somos realistas con el tiempo que nos puede llevar el proceso de aprendizaje que necesitamos para lanzarnos, o sea, el tiempo de aprendizaje y de lanzarnos y de ir consiguiendo vivir de la ilustración. Entonces, ¿qué hacemos? Como queremos demostrar cuanto antes que no tienen razón y nosotros sí, y para que lo vean tenemos que conseguir encargos, aunque sea una mierda de encargos de amigos, de familiares, de tal, ¿vale? Nos empezamos a liar con mierdecillas y empezamos a intentar conseguir dinero y rentabilizar nuestro trabajo de ilustración cuanto antes, aunque realmente no estemos todavía en el momento adecuado, aunque no hayamos dedicado el tiempo suficiente a trabajar en nuestro portafolio, en crear contenidos con calidad, bien enfocados, etcétera. Y entonces, pues claro, ¿qué pasa? Que nos hemos hecho la trampa a nosotros mismos porque nos hemos dejado liar por eso y ¿qué estamos haciendo? Reforzando la idea de los demás de que ves cómo no puedes porque no consigues nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Asimilar que nuestro entorno no lo va a entender, que probablemente no lo va a respetar, que vamos a tener que pelear eso bastante o como hacer una pared emocional, ¿no? O sea, poner ahí una muralla y decir, vale, no lo entiendes, pero respétame, que es mi decisión. Uh-huh. O muchas veces nuestros padres o nuestras parejas nos están ayudando en este proceso porque como económicamente a lo mejor pues no nos podemos sostener, claro, es una presión brutal, sí. Pero no caigáis en la trampa porque es que alargáis todo ese proceso. Que no sé si a vosotras os ha pasado algo de esto alguna vez y habéis tenido que recular y de nuevo volver a poneros a trabajar en vuestros contenidos y no liaros tanto en intentar ganar dinero todavía y cosas así. Sí, sí. Sí, tal cual estoy yo ahora. O sea, yo estoy ahora por primera vez en mi vida pensando en hacerme un portfolio y nunca he tenido. Ajá. O sea... Muy bien, ¿verdad? Sí. Por supuesto, pues es que es súper importante y que te des cuenta de que no te puedes estar haciendo esa trampa constantemente porque es como que quieres atajar. O sea, sí, o sea, no es que ya no se lo desatajar, es como realmente buenos para meterlos en algo tan suficientemente oficial, pero luego dices, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo van a ser suficientemente buenos? Así que ya estoy eligiendo las cosas que quiero. Ya estoy trabajando en ello, ya por lo menos me he sacado el dominio. Muy bien, así me gusta, qué máquina, tía, pues felicidades. Chica, muy poco a poco, pero que sí que es verdad que cosas que parecen muy obvias, que no dejan de ser, estoy construyendo una casa, voy a empezar por las cosas lógicas, como unas paredes, un tejado, un no sé qué, y luego ya me dedico, no sé, a ir a IKEA y a elegir lámparas, pues me parece a mí que todos empezamos eligiendo las lámparas. Sí, total, o sea, sí. Empezamos unas cosas que claro. A ojos de cualquier persona que se está montando una empresa, porque al fin y al cabo es lo que hacemos,
es ridículo completamente nuestro orden a la hora de... Además es que tú además cuando te vas a IKEA vas pensando en que quieres la mejor lámpara del mundo cuando a lo mejor no tienes presupuesto todavía, en este caso conocimientos, y es preferible que pongas una lámpara en tu casa para ver algo, aunque sea cutrilla, y luego conforme vayas mejorando, ¿vale? Ir... es que también, es que claro, en tu caso lo que tú comentas tiene mucho que ver con tu nivel de autoexigencia y eso es algo que necesitas trabajar y, digamos, sabiendo que te sucede, dándote permiso para hacer cosas que no estén tan bien como tú aspiras, porque sabes que es una cuestión de tiempo. Y es preferible siempre hacer a no hacer. Quiero decir, si te esperas para que algo sea perfecto, no vas a hacer nunca. Eso segurísimo. Hay que convivir con el error y con las cosas mediocres. Es que el proceso de aprendizaje es así. Y además, mirad, os voy a pasar una charla que por favor ponedla pues eso, Sí. con los links y demás que ponéis en la información, que habla de entender el proceso de aprendizaje porque solamente resolviendo problemas y equivocándonos constantemente es como avanzamos. Si queremos que nos salga todo bien desde el minuto 1, vamos a estar estancados siempre porque eso no sucede. Y entonces, bueno, la charla de lo que habla es de cómo los niños en el colegio que siempre sacan notas más o menos bien, que nunca tienen que hacer así un esfuerzo grande, como que se les recompensa más en nuestro sistema educativo que a los niños que empiezan suspendiendo todo, pero que luego van haciendo un esfuerzo continuado y que van mejorando y que van aprobando, a esos niños no se les recompensa. Pero luego esos niños están mucho más preparados para la vida y para aprender lo que quieran y ser lo que quieran que los primeros. ¿Vale? Entonces es muy interesante, ¿vale? Pues luego, claro, con respecto a ese cambio de chip y todo eso que hablábamos y de los miedos y de las inseguridades, viene la parte que está muy relacionada de las creencias limitantes, que no sé si sabéis en qué consisten, ¿qué os suena? Sí, a mí me suena. Ajá. Básicamente es parte de esa programación que llevamos, que pues porque nuestra sociedad dice que ciertas cosas son de una manera, pues nosotras no lo hemos creído, ¿vale? Y así vamos por la vida. Vale. Entonces, existen creencias limitantes y creencias empoderantes, creencias que te ayudan y te impulsan para llegar a donde tú quieras y creencias que te frenan. Entonces, hay que identificar esas creencias y darles la vuelta, ¿vale? Os pongo algún ejemplo así que me viene, ¿vale? Pues como que la creatividad y el arte que son un don y que o lo tienes o no lo tienes. Sí, además ese es súper o sea, es un punto súper famoso porque, claro, es como, vale, si tienes el don, o sea, si no tienes el don, por mucho que te esfuerces, no vas a conseguir. Pero si tienes el don y no te esfuerzas, pues mira, mágicamente vas a conseguir una carrera fabulosa. Eso es tan mentira. Pero para mí es como... Sí, para mí es como que no están valorando el trabajo de la persona, porque si es un don es como que te sale así. Claro. Pues mira. Que claro, sobre todo le viene bien a todas esas personas que viven de lo que nosotras hacemos. Claro, pero también es que es algo que, a ver, tiene sentido porque tradicionalmente a lo largo de la historia se ha entendido la creatividad como algo divino, ¿no? Algo que viene, te llega y tú eres simplemente como un canal y tal. Pero ahora se sabe que la creatividad es un músculo y puede que haya gente, igual que hay deportistas que ya por defecto, digamos, tienen más facilidad y otros que menos, pero si luego no entrenas, por mucho que tenga facilidad ese deportista, van a haber otros que entrenando les van a superar. ¿Vale? Claro. Entonces, eso ya sabemos que, como decía Einstein, creo que era... Que esto va de 10% inspiración y 90% transpiración. ¿Vale? No sé cuál era el porcentaje, pero era algo así. ¿Vale? Luego otra también es como que el trabajo artístico creativo pues no es un trabajo de verdad, de la creatividad no se vive, que las carreras artísticas no tienen salida, que no son necesarias o imprescindibles para el día a día de nuestra sociedad. Y es como, perdona, o sea, podemos vivir en un mundo más visual ahora mismo. Si le quitamos las imágenes a nuestro mundo, aquí se muere todo el mundo. Sí. Vale que no salvamos vidas, pero nuestro mundo es muy visual, tiene un peso brutal en todos los ámbitos. Y si no, de nuevo, volved al post del mapa de mercados que vais a fliparlo.
y no sé, o sea, también que somos unos bohemios y que no sé, ¿sabes? Como que no somos serios, que no nos comprometemos, que somos excéntricos y tal. Y yo, que una de las maneras que tengo de investigar casos de éxito y tal, pues es entrevistando a ilustradores, siguiéndoles un poco y espiándoles. Yo he descubierto que los creativos y los artistas más metódicos y mejor organizados son los más ricachones, luego, ¿sabes? O sea, los que mejor viven, Claro, también porque son los que mejor se han organizado. es bastante increíble que todas estas creencias que comentas que son limitantes las tenemos tan aprendidas que incluso queriendo dedicarnos a la profesión nos lo repetimos una y otra vez, ¿no? Aunque sabemos que no son verdad, quiero decir. Es como que tienes que cambiar el chip tú misma primero y luego hacer cambiar el chip a la gente que te rodea, ¿no? Bueno, lo de hacer cambiar el chip a la gente que te rodea, eso, claro, por desgracia, y cómo los demás lo perciben. Que no siempre sucede, claro. Claro, o sea, es que muchas veces yo me encuentro con alumnos que tienen problemas enormes en casa, porque a pesar de que ellos son súper disciplinados, están ahí invirtiendo pasta, trabajo, esfuerzo, intentando... Claro, también aquí hay algo que no se entiende, que es que en los sectores creativos tú, para poder empezar a buscar trabajo, primero necesitas dedicar cierto tiempo a crear tu portafolio o a crear proyectos personales que puedan darte visibilidad y demás. O sea, como que hay un periodo ahí que no es como salgo de la universidad, lo pongo todo en un currículum y empiezo a buscar ofertas de trabajo. No va así. Y el mundo no lo entiende. Entonces, cuando tengo alumnos que están viviendo en casa de sus padres todavía, que les están financiando y que necesitan a lo mejor 6 meses o un año para crear un portafolio potente, y lo están intentando, pero su familia, que les ve en casa ahí sentadicos haciendo dibujicos, pues piensan que no están haciendo nada. Claro. Y jolín. Y esto tiene mucho que ver con la otra creencia que os iba a decir, que es lo de que si disfruto de lo que hago, no es un trabajo de verdad y no me merezco que me paguen. Y es como, mira, perdona, o sea, yo estoy en el momento en el que dejo de disfrutar y que ese sea el último objetivo, o sea, el objetivo principal de dibujar, y que sea estudiar, mejorar, comunicar algo que tú necesitas y hacerlo con unos niveles de calidad y entregarte el tipo de archivo que necesitas y necesito invertir pues eso, en un ordenador, en materiales, en tal y en cual. Joder, leche, esto es un trabajo. ¿Qué me estás contando? Sí, total. Vale, pero fijaros como nuestras familias, nuestros amigos, nadie entiende y hay que asimilar que no lo van a entender y no pasa nada. Sí. Vale. Así que bueno, pues esta es otra de las grandes, gigantes razones por las que muchas veces nos frenamos. Y luego otra que también es bastante gorda, pero que tiene más fácil solución, es que como en España y Latinoamérica, digamos, el mundo hispanohablante, pues el tipo de formación que tenemos no es demasiado completa. O sea, yo siento que deja mucho que desear, ¿vale? Entonces, nunca nos terminamos de enterar de qué se supone, o sea, nunca sabemos qué tenemos que saber para poder ser ilustradoras, como para poder decir, vale, ya soy profesional, ya sé todo lo que se supone que tengo que saber, más o menos, ¿vale? O ya voy más o menos por aquí, ya sé pues de bases de ilustración, ya sé de técnicas, más o menos, ya sé de pues, tema técnico en plan de cómo digitalizar, cómo preparar archivos, y luego ya sé no sé cuánto de la profesión, pues más o menos el sector en el que me... Claro, pero si no sabes todo eso, normal que tengas una inseguridad tremenda. Claro, y yo, por ejemplo, vosotras, no sé, en vuestro proceso, pues eso, de ir lanzándoos y demás, como qué cuestión es la que más os agobia. ¿Es la de no tener suficiente nivel de bases de ilustración, de diseño de personajes, de composición, de tal, más técnico, más sobre la profesión? ¿Qué es lo que más os agobia? Bueno, de técnico, yo creo que los paisajes, dibujar los fondos y estas cosas siempre son como las cosas más difíciles, ¿no? Claro. Sí. Sí. Y, por ejemplo, el tema de la profesión, ¿vosotras empezasteis como muy pronto a preocuparos de eso? Hombre, a mí lo que más me preocupa siempre es poder, pues eso, hacerme ver y encontrar trabajo y que sea, pues eso, a menudo, poder vivir de ello, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, bueno, entonces, relacionado con esto, lo que quería decir es que
cuando no sabemos lo que se supone que tendríamos que saber, nos genera mucha inseguridad y porque, claro, lo que tú acabas de decir, ¿no? Pues yo solo quiero saber cómo me tengo que promocionar, Claro. cómo puedo conseguir mis clientes y el fin último es, pues, cómo poder vivir de esto. Pero para eso nos toca hacer deberes, Claro. es decir, enterarnos. Primero, por supuesto, pues eso, tener los conocimientos, todos los conocimientos que podamos, ¿no? En plan, pues eso, de composición o de... Imagínate que te quieres dedicar a la prensa, ¿no? Ujú. Pues necesitarás trabajar mucho la retórica visual, las metáforas visuales, la ilustración conceptual, ¿no? Y si a lo mejor no te has formado nada en eso y estás intentando lanzarte hacia el mundo de la prensa, pues a lo mejor no te comes un rosco, ¿sabes? Otra cosa... ¿Y dónde se aprende eso? Claro, es que ese es el problema. Es que como no hay, digamos, un lugar que te diga tienes que saber esto, esto y esto, y aquí es donde puedes obtener esta información, claro, normalmente, pues por ejemplo, en los cursos que se hacen en Estados Unidos, en Reino Unido y tal, que son carreras de 4 años más un máster de especialización de 1 o 2 años, o sea, total de años de estudios formales, 6. ¿Vale? Que en comparación con nuestros ciclos formativos de 2 añicos, de nuestros másters y tal, Claro, pues es que imaginaros. Ujú. Claro, es que en la formación que se da en España y en Latinoamérica es que muchas veces no se tocan estas cosas, Ujú. por no decir casi nunca, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, creo mucho en ser autodidacta. Si tú tienes una lista de las cosas que tienes que saber, pues ya puedes ir buscando, investigando esas cosas. Yo, por ejemplo, cuando hago los cursos de portafolio o seguimiento personalizado, que es un servicio de mentoring que dura 3 meses, cuando a mí me llega alguien, me enseña el trabajo que hace, yo lo primero que hago es intentar ubicarle para ver en qué punto se encuentra. Que necesita fortalecer y practicar bases de ilustración porque todavía le falta chicha a su trabajo, ¿no? En plan, pues yo, claro, a lo largo de los años pues he desarrollado como una lista de ejercicios, de recursos que los he ido creando yo, ¿vale? Entonces, pues yo, por ejemplo, para trabajar el concepto, pues tengo una serie de ejercicios. También creo que nos falta mucho ojo crítico. Mirar las ilustraciones preguntándonos por qué son así, qué colores tiene, cómo es esta composición, a dónde va mi ojo, por qué esto funciona, cómo es el paso de página, cómo tal, ¿sabes? Como cuestionarnos todo el rato para entender por qué algo funciona o no funciona. O qué significa. Porque la ilustración conceptual, por ejemplo, que es lo más difícil, creo yo, de todas las maneras de ilustrar, yo creo que el hacer esas metáforas visuales para representar conceptos abstractos, jolín, pues tiene tela, ¿no? Sí, tanto. Entonces, si tú empiezas investigando ese tipo de ilustración, o sea, la analizas y dices, vale, esto es tal, y esto significa tal, y esto cual, y lo ha hecho así con estos colores, y estos colores me hacen sentir tal, y así, ¿no? Pues es muy guay porque aprendes muy, muy rápido. Es que al final, pero claro, al final es una profesión que nunca dejas de aprender. Totalmente, sí. Pero aparte que tienes que aprender, o sea, tienes que saber ser muy autodidacta, creo yo. Y no darte por satisfecho con lo que te enseñan en las escuelas. Entonces, bueno, ¿qué cosas tenemos ¿qué cosas tenemos que saber? Bases de ilustración, diseño de personajes, retórica visual, anatomía, perspectiva, composición, color, todo ese tipo de cosas, ¿vale? En la medida que podamos. También depende totalmente de qué nos guste o hacia qué mercados creamos que nos podemos enfocar mejor, porque si yo quiero hacer ilustración de prensa, no me voy a poner a aprender narrativa para hacer cuentos, ¿vale? Me voy a centrar en otro tipo de bases, ¿no? Luego la parte de técnicas, porque obviamente tenemos que saber resolver, ya sea con técnicas analógicas, plásticas o digitales. Y luego el tema técnico, porque los ilustradores tenemos que entregar normalmente archivos digitales, ¿no? Pues digitalizar, programas, maquetar, todas las cosas. Y luego la profesión. ¿Cómo funciona la profesión? ¿Cómo funciona X mercado? ¿Cómo meto cabeza? ¿Cuál es el canal de acceso en este mercado? Yo en lo que me he especializado con Ilustrando Dudas es en investigar cuáles son los canales de acceso y el funcionamiento de cada uno de los mercados, de producto, de editorial, de multimedia, de tal. Y es un trabajo infinito, ¿eh? O sea que tengo para 10 vidas, sí.
Me creo. Así que, claro, entonces, por ejemplo, me preguntabais lo de, pues si yo quiero saber cómo promocionarme, pues eso, y cómo conseguir clientes, pues entonces tus deberes son aprender cuáles son los canales de acceso más habituales en ese mercado. Primero, ¿en qué mercado quieres entrar? Yo qué sé, en editorial infantil. Vale, sí, pero ¿en cuál? Claro. ¿Vale? O sea, no es lo mismo libros de lectura que álbum ilustrado, que didáctica. Y la franja de edad, bueno. Claro, todo eso es lo que te tienes que estudiar. Cuando sabes cómo funciona. Por eso, por ejemplo, la gente que quiere dedicarse a literatura infantil y juvenil, cuando va a Bolonia lo flipa porque de repente se entera de cómo funciona la cosa. Claro. Porque lo tiene ahí. Y hasta que no vas, no lo ves. Porque, claro, es muy difícil de percibir. Porque tú vas a una librería y dices, vale, sí, veo muchas cosas, pero yo qué sé. y luego llegas allí y lo entiendes. Y ves cómo la gente se mueve y preguntas y hablas. Y también por eso siempre lo que recomendáis de hablar con los compañeros, relacionarnos entre nosotros. Es que es imprescindible compartir también estas vivencias y estas cuestiones tan personales y tan de nuestro interior, que nos suele dar mucha vergüenza. Y mirad cómo yo aquí la he soltado, pero vamos, no me da ninguna vergüenza porque es un recorrido muy importante y que todos vamos a tener que hacer. Sí, totalmente. Es que es esencial. Es esencial. Es que llega un punto en el que no sé ni qué es lo que las opciones que hay, que a mí muchas veces es algo que ahora que estaba pensando en estos meses que estoy viendo a ver cómo me hago el portafolio y qué elijo y qué no elijo, por ejemplo, me daba cuenta de que tenía proyectos de diseño gráfico, porque yo estoy de diseño gráfico. Y digo, claro, los tengo que colocar porque están bien hechos y me gustan y tengo que colocarlos. Pero luego pienso, joder, pues es que odio hacer diseño gráfico, por algo me metí en ilustradora. ¿Para qué tengo que poner esto si esto no es lo que quiero hacer? Entonces, claro, te vas replanteando muchas cosas de estar, o sea, hacer camino o por lo menos imaginarte el camino donde quieres estar para que también se vaya construyendo y que toda tu energía y todas las cosas que buscas, toda la información que sacas, todo lo que vas aprendiendo vaya construyendo ese camino también hacia adelante. O sea, es decir, hay cosas que en gran parte es poner de nuestra mano y no todo es ponerme a dibujar a lo mejor lo que me apetece, ¿no? O sea, vale, ponte a dibujar lo que te apetece, pero si, por ejemplo, te interesa hacer cuento ilustrado, píllate unos textos, maquétate un libro, hazte Caperucita Roja, empieza por hacer cosas, practicando eso y poniendo eso en tu portafolio como, mira, esto es lo que yo puedo hacer. No empieces a dibujar, yo qué sé, como que todo aleatorias. tiene que tener un porqué, ¿no? Todos los pasos que damos Exacto. tienen que tener una razón. Claro, No dispersarse, ¿no? Lo que nos pasa mucho es que posponemos la toma de decisiones. O sea, no nos damos cuenta. Esto es algo que siempre intento como meterle, pero vamos, hasta la saciedad a mis alumnos. Es como hay que pararse a pensar y tomar decisiones antes de mover un lápiz. O antes de hacer cualquier cosa. Porque ¿por qué? ¿Hacia dónde quiero que vaya esto? Antes de ponerte a dibujar o a promocionarte o a lo que sea, hay que ser un poquito estratega. Eso es lo que tiene querer que esto se convierta en un trabajo, que ya juegas pues con una serie de factores que son condicionantes y que bueno, pues hay que pensar y hay que decidir. Yo, por ejemplo, siempre recomiendo plantearte hacer un pequeño plan de acción, ¿sabes? O sea, por ejemplo, tú te estás planteando el portafolio, pues eso, hacia dónde quieres que vaya dirigido, cuántos proyectos tiene que tener y empezar a cuestionarte, pues los proyectos que tengo hasta ahora o las ilustraciones que tengo me sirven, no me sirven. Son imágenes, no puedes crear un portafolio de imágenes sueltas si te quieres dedicar a hacer cuentos, que cada cuento tiene 17 dobles páginas, porque no te van a contratar jamás. Entonces, todas esas cosas, y son si lo pensáis, son lógica pura, pero no nos preguntamos ni nos cuestionamos ni estamos acostumbrados a tomar esas decisiones, ¿no? Hay una cosa que os quería comentar que me la habéis recordado antes por algo que habéis dicho. Y, sí, pues cuando comentabas lo de ponerte a seleccionar los proyectos, que muchas veces pues te lías, quieres poner cosas porque les tienes como, no sé, cariño y
y tal, luego con otras cosas te bloqueas. Bueno, pues hay un punto de que la gente, o sea, que mis alumnos se bloquean mogollón, que es, siempre les pido en el curso de portafolio que me hagan un ejercicio de enviarme un email como si yo fuera una editora, presentándose, ¿no? Pues porque como para una de las maneras de darnos a conocer es mandando un email diciendo hola, soy fulanita y me dedico a hacer esto y creo que podría encajar en tu editorial, así que aquí tienes mi portafolio, por favor, échale un vistazo, Bueno, pues no sabéis hasta qué punto la gente se me bloquea. Sí, totalmente. Porque, claro, porque de repente estás en bolas ahí, que, o sea, es como, ¿qué escribo? ¿Quién soy? ¿Qué hago? O sea, ¿existo? ¿No existo? ¿Sabes? Entra los 7 males. Claro, es que ya simplemente, yo no sé si os ha pasado, pero cuando antes todas funcionábamos por Blogger, salió la moda esta o la que nos volvíamos un poco locos de hacer etiquetas y podías poner el sobre mí, ¿no? Y hacías bueno, o sea, el hablar sobre ti, simplemente hacer ese texto, te podía llevar semanas. Yo conocía gente que incluso se la pedía a su pareja, en plan de... dime cosas de mí. Total. Sí, sí. Era absolutamente conocerse a sí mismo. frustrante. Ya no es conocerse. Es describirse, que, ¿no? Saber. Claro, y luego ponerle describirse. palabras a ellos, sí. ¿Y de qué forma me hablo? O sea, ahí te enfrentas a ti mismo y a la persona y al cómo te hablas. Es que no nos damos cuenta de cómo esas pequeñas tareas que podemos pensar que son súper tontas nos hacen enfrentarnos a nosotros mismos porque, claro, te estás mirando en un espejo y eso, cuando tú no te hablas bien, cuando te machacas, ahí sale y entonces te agobias porque dices, tío, pero es que ahí es donde te das cuenta de que no te valoras. Eso no puede ser, o sea, hay es que que quererse. además nos lo estamos jugando todo en un portafolio que a lo mejor un futuro posible cliente va a dedicar un minuto o dos. Sí. O sea, y es decir, tiene que estar bien hecho, tiene que ser rápido, tiene que ser fácil, se tiene que entender todo y tiene que ser, vamos, o sea, lo menos... Todo muy rápido, muy fácil y muy claro. Lo que pasa es que también con esa presión de decir, sí, es que todo tiene que ser perfecto, al final, claro, tardas tanto. No, es que perfecto no, tiene que estar hecho. Exacto. O sea, yo llevo 3 años pensando en hacerme uno y ya podría haber cambiado 4 veces. Exacto, esa es la clave. Todos los trabajos. Y no solamente los trabajos, sino que tú puedes empezar poniendo una descripción. Es que hay que aceptar el error como parte del camino. Que no es que un error, si tú planteas que cualquier cosa que hagas bien o mal en tu recorrido vital es parte de un aprendizaje, nada es malo, ¿vale? Es simplemente cada vez puedes hacer las cosas un poquito mejor. Y cuando te vas dando cuenta, pues lo vas arreglando y no pasa nada. A mí, no sabéis hasta qué punto, al yo estar tan expuesta con mi trabajo continuamente en las redes y demás, no sabéis hasta qué punto yo tengo que enfrentarme a mis errores y yo soy bastante exigente, pobrecita Lina, saludos desde aquí, que me tienes que aguantar, que soy muy exigente conmigo misma, también con los demás, pero por ejemplo, una gilichorrada. He mandado una newsletter porque voy a hacer, bueno, claro, ahora a estas alturas, no sé si ya lo habré hecho, un webinar gratuito, ¿vale? Y mandé una newsletter pidiéndole a la gente que si me podía ayudar, diciéndome su mayor duda sobre la profesión y puse una interrogación mal, ¿sabes? Eso de abres interrogación, pones la frase, cierras interrogación, pues puse mal el signo de interrogación. Pues me han respondido 500 personas a un email con un fallo ortográfico y me lo he estado comiendo y viendo durante un montón de tiempo y es como, maldita sea. Pero no pasa nada, se convive con un error y es una gilichorrada, pero es que ha llegado ese fallo a 800 personas y tú dices, me cago en la mar. Sí, pues sí. No pasa nada. O sea, hay que quitarle hierro y... Claro. O es como pensar que si te equivocas una vez ya todo lo que has hecho hasta ahora es una equivocación. Es como, mira, no vale, hay que resetear, ¿no? Pues no. Nos cuesta menos perdonar a la gente, a los demás, los errores de los demás que los nuestros. Total. Sí, antes cuando comentaba lo de que había tenido esa crisis tan brutal y que mis alumnos me perdonaran y tal, es porque se me hizo una bola de nieve
y yo tardé casi 8 meses en poder ponerme al día con el trabajo que le debía a todos esos ilustradores, a todos esos alumnos, y yo pensaba, Dios mío, es que si yo fuera ese alumno estaría cabreadísima porque es que no sé qué, porque es que no sé cuánto, tampoco tenía dinero como para poder devolverle el dinero a todo el mundo, ¿sabes? Porque siempre he ido muy justa, porque llevar un equilibrio entre compartir contenido gratuito y hacer cursos y tal es muy difícil para mí, y aún estoy encontrando la manera, y claro, imaginaros la presión. Entonces, y luego fueron súper bonitos, súper comprensivos, fueron todos un amor, y yo fui una malísima conmigo misma. Supongo por que machacarme. Si te pareces a nosotros, al menos a mí, en tu mente pasaron todos los escenarios terribles que podían suceder y la realidad no era terrible. Claro, yo me imaginaba a un montón de alumnos congregándose con antorchas diciendo, ¡vamos a su casa! ¡A por ella! ¡Que nos devuelva el dinero! ¡Sí! Total. Pero bueno, mirad, yo creo que para finalizar con este tema, que en realidad daría para hablar mogollón, creo que lo más importante es decir que somos muy valientes de tomar la decisión de apostar por esta profesión que no es fácil, en la que no hay mucha información, que no tiene acceso fácil y que además está tan mal vista a nivel social, ¿vale? Entonces, hay que darle mucha importancia a todo este tema de gestión porque estamos haciendo algo muy contracorriente, muy alternativo, ¿vale? Y eso es muy valiente, muy valiente. Y si conseguimos vivir de esto y de puta madre, pues fenomenal. Que nos permite vivir más o menos, pues vale. Que no llegamos a ninguna parte, pues que al menos hayamos disfrutado del camino, que no sea un sufrimiento constante, que no le pongamos la etiqueta de fracaso o éxito, ¿vale? Que no seamos tan duros con nosotros mismos, porque además hay una cosa que se nos olvida, y es que vivimos en una sociedad que fomenta mucho la recompensa rápida, y la profesión de la ilustración y el lanzarse en esta profesión o aprender esta profesión es todo lo contrario. Entonces tú tienes un mundo que va a una velocidad, a un montón de gente a tu alrededor, y nosotros también, en plan, queremos los likes cuando subimos una imagen, queremos trabajar y que nos den, que nos feliciten, queremos que cuando hacemos un trabajo nos paguen rápido, ¿no? Obtener una recompensa que nos motive para seguir avanzando. En cambio, los inicios de un ilustrador son, pues eso, lo opuesto. Es tú encerrado ahí con tu casa, haciendo ahí un montón de movidas, que nadie va a ver hasta saber dentro de cuándo, que nadie te va a pagar hasta saber dentro de cuánto, y tú tienes que buscar tus propios sistemas de recompensa y de motivación y no esperar que vengan de fuera. Y por eso tiene que haber mucho autocuidado y te tienes que dar palmaditas en la espalda de vez en cuando y darte premios y no esperar que el mundo te reconozca y te haga la ola. Porque eso ya llegará si vas consiguiendo hacer un buen trabajo, pero tardará. Yo aquí quería añadir también que no eres nada egoísta, ¿vale? Por querer seguir este trabajo, por querer esforzarte, por muchas veces no coger trabajos de, pues a lo mejor de camarero, o sea, pues porque prefieres coger ese proyecto que sabes que no te va a dar tanto dinero y te estás lanzando, no eres un irresponsable, no eres un inconsciente, estás trabajando en ello. De la misma forma como si tienes que compaginar este trabajo con uno, con otro, con estar trabajando para otra persona, para otra empresa, de cualquier otra cosa, como de camarero o de cualquier otra cosa, no dejas de ser menos ilustrador y no dejas de esforzarte. O sea, es decir, por favor, hay muchísimas formas, muchísimos esquemas, muchísimos modelos para ser ilustrador. Se tarda muchísimo tiempo, esa sí que es una norma general, ¿vale? O sea, van a pasar meses, incluso años antes de que tú, o sea, no que los demás, que tú te veas ilustrador, porque hay veces que tarda más de la percepción de los demás, porque es distinta. Y ante todo eso, por favor, háblate con todo el cariño, toda la compasión del mundo, perdónate cuando te equivoques, anímate y celebra cuando aciertes y vamos, rodéate de gente, por ejemplo, como nosotras. Claro, te molamos un montón y te vamos a apoyar. Estabas deseando decirlo.
Sí, no, y qué bonito y qué importante lo que acabas de decir, porque es verdad que nos sentimos muy egoístas cuando tomamos esta decisión y no es para nada así, porque al final, si tú no te cuidas y no haces caso a lo que sientes que necesitas y si tú al final eres una persona triste y amargada haciendo algo que no tiene nada que ver con el camino que le gustaría recorrer... Sí, porque es que además normalmente el ilustrador, la mayoría de ilustradores que conozco son muy autoexigentes. Pero claro, es una autoexigencia que nace también de ese se lo debo, ¿no? Claro, al mundo, o sea, sí. A mis padres que me están pagando o a mi pareja que me está manteniendo en estos meses o en esta temporada o en esta época de mi vida o en lo que sea. O sea, entonces siempre sientes un peso enorme de las deudas emocionales y materiales incluso que les debes a todo el mundo, como si estuviéramos, no sé, en el Renacimiento o algo, ¿no? Y estuvieras rodeado de mecenas, ¿no? O sea, y todo el rato es esa sensación, nosotros como por debajo, ¿no? De les debo a otros que sí que hacen las cosas bien, mientras yo estoy aquí egoístamente haciendo dibujitos en mi casa, jaja. Sí, no es así. O sea, y de hecho yo creo que aunque a corto plazo parezca que no, en vez de caer en la trampa de esa autoexigencia de voy a dedicarle 12 horas al día de una forma insana y sin cuidarme yo y sin salir de casa y sin tener una vida más o menos equilibrada y tal, lo que necesitáis es, lo que sí que le debéis a vuestro entorno que os está apoyando, aunque tú creas que no es eso, pero os aseguro que es eso, es el disfrutar de ese recorrido, que os vean felices, que no sea un sufrimiento, porque si vosotros disfrutáis, vais a irradiar eso y vais a hacer que vuestro entorno también sea mejor. Una cosa súper típica que pasa es que muchos padres que no creen nada en lo que estás haciendo y tal y cual, luego van viendo que tus decisiones que ellos no entienden, te hacen feliz y que te permiten disfrutar y ser la mejor versión de ti mismo, y entonces empiezan a cambiar de opinión, ¿vale? Es verdad que hay de todo, pero lo que quiero decir es que no os rayéis trabajando 14 horas al día, intentad disfrutar del trabajo que hagáis, ¿vale? Claro. Es que al final es nuestra vida, ¿no? Entonces sí, tienes que disfrutarla. Claro, pero es que es verdad que está mal visto, es que es lo que dice Eva, como sí. Es una decisión que parece como súper egoísta y es como, perdón. O sea, es que, ¿y si yo he llegado a este mundo para hacer esto precisamente? Porque muchas veces nos creemos que no, pero un libro en nuestra infancia nos puede cambiar totalmente. Es que parece, no sé, o sea, podemos llegar a la gente de muchas maneras, comunicar valores, podemos llegar muy lejos con nuestro trabajo y no es egoísta. O sea, que es que ahí tenéis que encontrar vuestros propios argumentos para cambiaros esa creencia y daros el permiso de seguir en este camino. Pues yo creo que con esta última enseñanza de la sabiduría podemos ya finalizar el episodio, porque vamos, hemos aprendido muchísimo. Y además a mí me parece un un episodio muy bonito, además porque es un tema bonito, sí. Sí, además es que nos has dado como muchas pinceladas de herramientas como para partir de ahí poder, ¿no?, empezar a trabajar. Es como que ya no podemos esperar para empezar mañana a hacer los ejercicios. Sí. Eso, muy bien, esperad a mañana, dormid bien, unas 8 horas, desconectad un rato. Sí. No, pero personalmente creo que es muy difícil comunicar de manera que generes motivación en gente que realmente lo está pasando mal o gente que está en unas circunstancias personales complicadas, y creo que tiene muchísimo mérito, de verdad, te felicito totalmente. Muchas gracias. Yo es que soy una positiva de la vida, ¿sabes? O sea, yo creo, a ver, no soy una persona que va volando por ahí viendo unicornios, pero sí que creo que si tenemos un approach positivo y que nos centramos en las potencialidades, en lo que somos capaces de conseguir y miramos hacia adelante de forma positiva, podemos llegar mucho más lejos que viendo los problemas, las excusas y todo lo demás. Por supuesto que es una profesión difícil, pero yo, por suerte, después de todos estos años de trabajo con mucha gente, imaginaros, llevo pues como casi 6 o 7 años con esto, mis primeros alumnos de hace a lo mejor 4 o 5 años, tengo alguno que lo está petando y yo estoy flipando porque soy como una mamá pato súper feliz porque estoy viendo que bueno, pues que si vas dando los pasos correctos más o menos, tal y cual, pues al final llegas.
Y es verdad, y no tiene vuelta de hoja, y es la constancia, la motivación y el buen rollo lo que te va a permitir llegar. O sea que sí, yo motivación a tope siempre, para todo el mundo. Jo, pues miles de gracias, de verdad Sí, que muchas gracias. creo que no solo a los oyentes ya, a nosotras, yo creo que hoy vamos. nos está ayudando. Sí, a mí me da igual el podcast. Yo- Esto ha sido como, no sé, una sesión con la psicóloga o algo así. Sí, ha sido súper terapéutico. Pues me alegro, así me gusta. Mañana os quiero a todas haciendo los ejercicios, ¿eh? Y nada, vamos a entrar ahí a Ilustrando Dudas, a ver todos esos cursos que haces, porque yo creo que son súper interesantes. Y nada, que animamos a la gente a que también los hagan y Totalmente. Bueno, yo quería comentaros que, por supuesto, yo, pues, todas las investigaciones y todo el trabajo que hago es pues para facilitar a todo el mundo lo máximo posible, pero siempre tengo pues ese dilema del comer, conseguir alimentarme al mismo tiempo que ayudo, y para mí es uno de mis grandes trabajos porque me cuesta mucho. Entonces, si de verdad os ha servido la información que os he dado y todo eso, pues la mejor manera en la que vosotros me podéis ayudar a mí, pues es eso, es pues creyendo en Ilustrando Dudas, ¿no? Y en las cosas que os pueda seguir aportando. Lo digo de todo corazón, porque es que yo disfruto muchísimo de mi trabajo, pero por desgracia también sufro Claro, mucho. no, y que realmente si en un espacio corto de tiempo como ha sido este podcast habéis aprendido, las personas que nos estáis escuchando, y nosotras también, quiero decir, en un curso completo puede ser la plataforma de despegar completamente. Claro, sobre todo de poner en orden muchas ideas y muchos objetivos que no sabes muy bien por dónde empezar. O sea, y además hay algunos objetivos de estos que se nos pueden parecer como imposibles. Habrá gente que pensará, uy, yo el tema legal yo no puedo. O sea, y directamente cierran esa puerta. O yo presentarme a editoriales aún, qué miedo. O no lo sé. A mí me pasa con el portafolio. O sea, estoy retrasándolo años porque, no sé con qué me quiero definir. Déjame que te ayude. Yo te ayudo. No te digo que no. Claro. Entonces, claro, o sea, son cosas que es verdad que nos hacemos muchísimo esfuerzo en... Sí, yo dibujo mucho, hago tal, hago cual, pero claro, saber repartir la energía en proyectos o en cosas que realmente nos vayan a servir para trabajar en esto es la clave, y no... es decir, no repetir 100.000 veces las mismas ilustraciones o las mismas cosas que no te van a llevar a ninguna parte, por muy cómodo que sea. Yo creo que cuando se habla de salir de la zona de confort es precisamente eso, de dejar lo que es cómodo, calentito y que sabes que no asusta, y decir, voy a enterarme de lo de Hacienda porque no me queda otra, o sea, porque vas a tener que hacerlo, o me voy a hacer una web y me voy a hacer un portafolio bien, con tal, que es lo que quiero, voy a pensar en cosas que no me apetece pensar. Eso es salir de la zona de confort. La zona de confort no es decir, no sé, haz un cuento de elefantes que hablen entre sí y tú, o caballos, ¿sabes? Yo qué sé, pues eso es una mierda, así te digo. Que te pidan algo así es jodido. Pero lo otro vas a tener que hacerlo sí o sí. Entonces eso... Además creemos muchas veces que, o sea, le hemos permitido también a nuestro miedo, al miedo a lo desconocido, a lo que no sabemos todavía, que no controlamos todavía, etcétera, como que tome el mando. Y creo que es muy importante, yo no sé dónde lo he visto, pero una ilustración que era pues alguien proponiéndole otra cosa a otra persona y decía... No, es que tengo mucho miedo. Y dice, pues vente con miedo, no pasa nada, ¿sabes? O sea, iba cogidico de la mano con una imagen que representaba el miedo. Y es eso, o sea, hay que lanzarse pues llevando de la mano todos los miedos, o en la mochila todos los miedos que tengamos. Identificarlos y a la mochila, y sigues mandando tú, no tu miedo. Vas con miedo, no parece que tengan buena pinta, no la tienen y acaban mal. Y dices, vale, ok, ya,
ya está. O sea, otra vez no me pasa. O a lo mejor te pasa otra vez, pero entiendes que ese miedo, a veces el miedo al miedo es más grande que realmente el problema en sí. O sea, porque es como tu email con esa rata en un símbolo. Es diminuto. O sea, prácticamente, pues, o sea, no tiene... Y sin embargo estamos cargando con cosas muy pequeñas de algo que a lo mejor, pues, no tiene esa importancia de cara afuera. O sea, a los demás es súper anecdótico. Y para ti es una piedra y una losa enorme. Entonces, si esa piedra y esa losa te va a impedir valorar bien el trabajo que has hecho o un proyecto que una cosa no ha salido mal y ¡puf! Todo un desastre, y es que encima nos sentimos súper culpables, como que no, o sea... No, hay que cambiar ese chip, hay que quererse más. Esa es la conclusión de quererse más, conocerse más, cuidarse más. Y es que al final, ¿no sabéis eso del refuerzo positivo? O sea, normalmente el refuerzo negativo no motiva y no te permite avanzar tanto como el refuerzo positivo. O sea, el refuerzo positivo es una fuerza y una energía mucho más potente. Pues nada, a largo plazo sobre todo. Hoy yo ha sido nuestro refuerzo positivo. Bueno... Sí, gracias por venir a nuestra casita del árbol. Placer, y nada, estás invitado a venir cuando tú quieras, a hablar de, pues eso, lo que tú quieras. Sí. Ya te sabes la contraseña, ya te sabes que... Vale, llevaré pastelitos. La próxima vez, que esta vez me he venido sin nada. Y por favor, mándame cuando puedas tu dirección y te mando el carnet de vivienda del cuento, porque ahora ya... Sí. ¡Ay, qué ilusión! Ya eres ilustradora. Bueno, ya más bien que vives del cuento, que es la importancia. Sí, total. Hombre, el cuento, ya habéis visto la diarrea verbal que tengo, o sea, cómo suelto. O sea, que del cuento sí que vivo. Pues nada, no te preocupes, que ya podrás fardar ahora de tu documento oficial, totalmente legal. Y... Muchísimas gracias, chicas. Os agradezco un montón que me hayáis invitado, porque al final sois un altavoz más y estáis haciendo un trabajo genial compartiendo lo que vais haciendo, invitando a gente a que comparta sus experiencias, y yo también pienso que es un esfuerzo, porque al final nuestros días están llenos de tareas y esto es muy altruista y es muy bonito. Así que felicidades por el programa y por todo lo que estáis haciendo. ¡Ay! Sí. Ay, Muchas gracias. Lo mismo decimos que en Ilustrando Dudas hay un montón de enlaces y un montón de información y un montón de cosas, que es un trabajo que también es muy altruista y que... Molamos mucho todas. Bien. pues sí. Y con esta inyección, yo creo que de energía ya creo que nos vamos a despedir. Sí, por y nos favor. vamos a cenar. Sí, porque esto la gente que nos escucha no lo sabe, pero es de noche muy tarde. Sí. Así que nada, hasta la próxima. Y eso, gracias. Y hoy nos vemos. Adiós. Adiós. Chao. Mi mono a medio y yo viajamos con la esperanza de ver a mi mamá. Corremos aquí, saltamos allá y alegres seguimos en paz. Somos dos que sin temor suben y bajan montañas. Somos dos que alegres van en busca de mi mamá. Mi mono a medio y yo pasamos mil aventuras que vais a conocer. Corremos aquí, saltamos allá y